Vamos ahora a entrar en la penúltima etapa, que es la etapa de frecuencia intermedia. Aquí ya entramos en las etapas ya que la gente tiene ya más complicaciones y más dudas. De todas formas, la más complicada, según todo lo que me llega en los comentarios, es la conversora que veremos en la próxima lección. En esta lección consideraremos en primer lugar la etapa de frecuencia intermedia, que sirve para amplificar la señal de frecuencia intermedia obtenida por el conversor. Tal señal se podría amplificar mediante un amplificador de tensión para radiofrecuencia del tipo que ya hemos visto en lecciones anteriores. Tal vez que la frecuencia intermedia tiene el valor comprendido entre 455 kHz y 475. Es necesario recordar, sin embargo, que la etapa de frecuencia intermedia de un receptor superheterodino no tiene solamente la misión de amplificar la señal de frecuencia intermedia, sino que debe también asegurar la selectividad necesaria del receptor, ya que el circuito resonante dispuesto en la entrada de la etapa conversora no se encuentra en condiciones de separar suficientemente las diferentes estaciones. Precisando más, tenemos que la transmisión de una estación de modulación de amplitud da lugar a un canal de anchura máxima de 9 kHz y la etapa de frecuencia intermedia debe estar en condiciones de amplificar uniformemente todas las frecuencias comprendidas dentro de una banda de amplitud de 9 kHz, no debiendo amplificar, a ser posible, las demás frecuencias externas a esta banda. De esta manera es amplificada exclusivamente la señal modulada por la estación deseada, eliminando todas las señales de las otras estaciones. Los circuitos que permiten obtener este resultado, esto es, limitar la amplificación de la etapa de frecuencia intermedia a una determinada banda, se llama precisamente filtros de banda. La etapa de frecuencia intermedia de un receptor superheterodino diferirá, por lo tanto, de un amplificador de tensión para radiofrecuencia por el tipo de subcircuitos resonantes que son a filtro de banda. Recordemos que a un amplificador de radiofrecuencia la señal a amplificar se le aplica por medio de un transformador de RF del tipo mostrado, como vemos aquí en la figura A. Dicho transformador se llama a secundario acordado porque su secundario L2 constituye con el condensador variable C2 en paralelo a él un circuito resonante que se puede acordar. Esto es, acordar es sintonizar sobre una frecuencia dada. A la salida del mismo amplificador puede usarse un transformador de radiofrecuencia del tipo que se muestra en la figura B. Dicho transformador se llama, en cambio, a primario acordado, porque su primario L1 se puede acordar sobre una determinada frecuencia mediante el condensador variable C1, unido en paralelo a él. El transformador que aquí tenemos en la figura C se llama, por el contrario, a primario y secundario acordados, porque ambos enrollamientos L1 y L2 constituyen un circuito resonante
teniendo en paralelo respectivamente los condensadores C1 y C2. Más adelante ya veremos que dicho transformador se comporta como un filtro de banda y por lo tanto se utilizan los amplificadores de frecuencia intermedia. En este caso, el transformador se llama transformador de frecuencia intermedia porque la frecuencia que debe funcionar es precisamente la frecuencia intermedia, ya que los circuitos resonantes del transformador deben estar acordados sobre una única frecuencia. Y sus condensadores C1 y C2 no son variables, sino del tipo fijo, como podemos ver aquí. Sobre este punto volveremos a comentarlo más adelante. En esta figura de aquí, en este esquema de aquí, está representado el esquema de una tapa amplificadora típica de frecuencia intermedia, por lo cual puede verse que los transformadores de frecuencia intermedia empleados son dos. Uno constituido por los circuitos resonantes L1, C1 y L2, C2. Este de aquí y este de aquí. Está dispuesto a la entrada de la tapa, mientras que el otro está constituido por los circuitos L3, C3 y L4, C4 y está insertado en la salida de la misma etapa. Cada transformador de frecuencia intermedia está encerrado dentro de un blindaje magnético unido a masa a fin de evitar acoplamientos con los demás circuitos del receptor, o bien entre los transformadores mismos, en cuyo caso la señal amplificada presente en la salida de la tapa podría retroceder a su entrada, determinando la inestabilidad del circuito y su funcionamiento. Aquí vemos que el blindaje está presentado por los rectángulos estos a línea, a trazos, que encierran los dos transformadores. Dicho circuito, que está constituido por L1, C1, cuyo extremo indicado con la letra E, este de aquí, está por lo tanto unido directamente al ánodo del tubo conversor, que precede a la tapa de frecuencia intermedia, mientras que el otro extremo está conexionado al positivo de alta tensión, como podemos ver en este esquema. Por consiguiente, podemos decir que el circuito resonante L1, C1 constituye la carga anódica del tubo conversor. La tensión de frecuencia intermedia obtenida en los extremos de este circuito se transfiere a los circuitos de L2, C2, que está dispuesto entre la rejilla del pentodo y la tapa de frecuencia intermedia y masa. La tensión de frecuencia intermedia amplificada por el pentodo se obtiene en los extremos del circuito resonante L3-C3, que constituyen la carga anódica del tubo, estando conexionado entre su ánodo y el positivo de alta tensión. La tensión de frecuencia intermedia se transfiere finalmente a los extremos del circuito resonante L4-C4, entre cuyos extremos indicados con S y S1 están conexionados al detector, que normalmente suele ser del tipo diodo, que ya hemos visto, que vimos en la lección anterior. Y bueno, y esto hasta aquí el funcionamiento de estos circuitos. Como veis, son muy fáciles y no tienen ningún tipo de secreto, como podéis ver. En cuanto a circuito, y ahora cuando veamos cómo están compuestos estos transformadores, ya veremos sus particularidades. Para ver de qué forma pueden
desarrollar la función de filtros de banda los dos transformadores de frecuencia intermedia, conviene considerar ante todo su comportamiento y compararlo con el de un sencillo circuito resonante. Como ya sabemos por las lecciones anteriores, las prestaciones de un circuito resonante se ponen en evidencia por su curva de resonancia, que indica cómo varía la tensión presente en los extremos del circuito al variar la frecuencia. En el caso de un transformador con primario y secundario acordados, se alimenta el primario con un generador a frecuencia variable y se mide la tensión obtenida en los extremos del secundario para varios valores de la frecuencia. Llevando a un gráfico los resultados de las medidas puede trazarse la curva de resonancia del transformador. En realidad, para un mismo transformador pueden determinarse diferentes curvas, como podemos ver aquí en esta figura, según la distancia que exista entre el primario y el secundario. Por esto es importante, a veces que hablábamos de los bobinados de los transformadores, que no pueden ir uno arriba del todo y otro abajo, sino tienen que ir a una medida. Cuando entre los dos enrollamientos del transformador haya una distancia tal que por lo que solo una pequeña parte de las líneas de inducción de cada enrollamiento pueden concatenarse con el otro, se tiene una curva de resonancia indicada con la letra, que es esta de aquí. Curva que presenta el valor máximo de la tensión correspondiente con la frecuencia de resonancia F. Disminuyendo la distancia entre los dos enrollamientos del transformador y rehaciendo las medidas, se obtiene la curva de resonancia indicada con la letra D. O sea, tendríamos esta curva cuando variásemos la distancia. Como veis, presenta un valor máximo de tensión mayor que el anterior, pero en correspondencia con la frecuencia de resonancia. Con distancias aún menores entre los enrollamientos se entendían valores máximos de la tensión siempre mayores y siempre en correspondencia a con la frecuencia F. En un determinado punto se encuentra, sin embargo, que aún continuando la disminución de la distancia entre los enrollamientos, la tensión no aumentará. El valor más allá del cual la tensión no aumenta más está indicado con V0, que es este de aquí, en correspondencia con la curva C, mientras que en esta curva tiene aún el mismo curso de las curvas de A y B, diferenciándose solamente por la amplitud mayor de las curvas, la D y la E. Podemos ver aquí también efectivamente que la tensión en correspondiente a la diferencia F disminuye pasando de la curva C a la curva D y después a la curva E. Estas dos últimas curvas muestran además que la tensión asume dos valores máximos de VO en correspondencia, como es lógico, con dos frecuencias F1 y F sub 1. Finalmente, se dice que tiene un acoplamiento estrecho supercrítico cuando la distancia entre los dos enrollamientos es menor que la necesaria para obtener el acoplamiento crítico, y por eso el valor máximo no se alcanza en correspondencia a las frecuencias, sino a dos frecuencias situadas simétricamente.
Establecido el curso de la curva de resonancia de un transformador de frecuencia intermedia y comparando esta curva con la de un circuito resonante normal, puede comprenderse el motivo por el cual un transformador de frecuencia intermedia es más apto para efectuar un filtro de banda. Dicha comparación la podemos ver aquí en esta figura, en la cual está nuevamente representada la curva C, trazada con línea más gruesa, marcada esta de aquí, para distinguirla de la curva de resonancia de un circuito resonante simple, que está trazada con esta curva más finita. Vemos que la comparación se efectúa entre dos curvas que tienen el mismo valor máximo de tensión, VO, y de la frecuencia de resonancia, la misma frecuencia, la VF0, que está de aquí. Y se ha supuesto que es igual a 467 kilohercios. Y la misma banda pasante que hemos supuesto igual a los 9 kilohercios. La posibilidad de realizar un filtro de banda mediante un transformador de frecuencia intermedia se deriva del hecho de que su curva de resonancia tiene los lados más inclinados que la del circuito resonante, como podemos ver aquí. Por ejemplo, si las frecuencias F1 y F2 que distan cada uno 9 kHz de la frecuencia de resonancia de V0. En el caso de un simple circuito de resonancia, en correspondencia a estas dos frecuencias, se tendrá una tensión equivalente al 45% de la tensión V0 que se tiene en correspondencia a la frecuencia V0. En el caso de un transformador de frecuencia intermedia, en cambio, en correspondencia a las mismas frecuencias F1 y F2 se tiene una tensión equivalente escasamente al 24% de la tensión V0. Esto demuestra que el transformador de frecuencia intermedia es más conveniente que un simple circuito resonante para excluir las frecuencias no comprendidas dentro de la banda pasante deseada. Y asimismo, para las frecuencias comprendidas dentro de esta banda, el comportamiento del transformador de frecuencia intermedia es mejor que el de un circuito resonante. Como vemos en la figura 4, se ve que para frecuencias no muy diferentes de aquella de resonancia, la curva del transformador de frecuencia intermedia tiene un curso mucho más llano que la del circuito resonante, que es más afilado. Y esto demuestra que el transformador de frecuencia intermedia permite una amplificación más uniforme de las frecuencias comprendidas dentro de la banda pasante. Bueno, pues según cuanto hemos dicho, una etapa de frecuencia intermedia debería amplificar del mismo modo todas las frecuencias comprendidas dentro de la banda de los 9 kHz y no amplificar las frecuencias de fuera de esta banda. Esto es la teoría. Y en la práctica, este resultado no puede obtenerse a la perfección. No obstante, con el empleo de los transformadores de frecuencia intermedia, se pueden aproximar a esta sensiblemente. Aquí podemos ver un clásico esquema de la etapa de frecuencia intermedia y el circuito RAG que estudiamos en la pasada lección. Este circuito utiliza los tubos de la serie miniatura americana, que es lo que utilizamos nosotros en el montaje. Por lo tanto, la tensión de polarización la proporciona únicamente el circuito RAG. Cuanto mayor sea la señal de llegada, tanto más negativa será la tensión de polarización en ausencia de señal del tubo que queda sin polarizar. Tanto para la detección de la señal de radiofrecuencia como para la tensión del RAG se emplea un solo diodo.
Y veis que está punteado. La señal de baja frecuencia detectada se encuentra en los extremos del grupo detector formada por la resistencia R1 de 100 kiloohms en serie con el potenciómetro P de aquí, y por el condensador C1 de 100 picofaradios. Y este está constituido, como ya he sabido, por una componente alterna de baja frecuencia y una componente continua negativa, tanto más grande cuanto más amplia es la señal. La componente alterna se envía a través del potenciómetro regulador de volumen y el condensador C2 de 10 nanos, que bloquea la componente continua a la reja del triodo preamplificador de la etapa detectora. El condensador C3 de 100 picofaradios, este de aquí, se cuida de eliminar la tensión residual de la radiofrecuencia. En los extremos del condensador C4 de 50 nanos se establece en cambio la tensión negativa del RAG, filtrada por el mismo condensador, conjuntamente con la resistencia R2 de omega, que permite polarizar los tubos el 6BA6 y el 6BE6. O sea que este es un circuito que digo es muy común. Cuanto mayor sea la señal negativa, tanto mayor será la tensión negativa del RAG aplicada a la reja de control de los dos tubos, y tanto menor será la amplificación de estos, tal como ocurría en circuitos que ya hemos comentado. Bueno, como veis, esto es un clásico circuito. Los dos transformadores de frecuencia intermedia, el primero y el segundo, el triodo, doble diodo triodo para la detección, y este es el método de amplificación de frecuencia intermedia. Y esto aquí representado, pues donde ha conectado, esta sería la válvula ya no diré, conversora. Bueno, y esto pues hasta aquí el tema este de estos circuitos, o sea, de frecuencia intermedia. Ahora lo que vamos a ver es en un momento, porque luego esto ya lo veremos todo más detenidamente. Vamos a verlo aquí en esta ficha, los distintos transformadores de frecuencia intermedia que nos podemos encontrar. Exteriormente están constituidos por una caja metálica llamada blindaje, de forma cilíndrica o paralelepípeda. Los dos transformadores de frecuencia intermedia se colocan usualmente unos al lado del otro, y en medio el tubo amplificador. El blindaje metálico se fija al chasis por medio de tornillos o remaches, también a veces van remachados, que construyen al propio tiempo la conexión a masa. En cada una de las cajas que se han practicado dos orificios que permiten regular los tornillos internos de los compensadores. Ya, estos agujeritos que hay por aquí, pues para regularlo, ¿no? Todo el circuito oscilante está formado, como sabemos, por una capacidad en paralelo con una resistencia, con una inductancia. En algunos transformadores de frecuencia intermedia, los que ya son un poco más antiguos, son de este tipo, o sea, llevaban este tipo de compensadores. Este de aquí, la frecuencia intermedia, se consigue, el acorde, para acordar, se hace a través de regulando los núcleos de ferrita, el superior
y uno que lleva inferior. Estos de aquí pues se regulan con dos tornillos que son los condensadores, los trimmers. Y estos de aquí pues se regula también con una pequeña ferrita que estaba en horizontal. Y estos de aquí, los cilíndricos, suelen hacerse también rectangulares, que llevan las ferritas a un lateral, como veremos. Normalmente las bobinas están devanadas en nido de abeja por su característica del hilo, que cuando está hecha la bobina tiene un alto Q. Y la bobina se realiza, como hemos dicho, con hilo de hélice. El número de espiras en general más o menos es entre 200 y va de entre 200 a 300 vueltas. Varía según la capacidad de acorde, las dimensiones del blindaje metálico y del diámetro también del soporte. Es que esto influye en muchas cosas. Para construir una bobina bien hecha es bastante difícil, partiendo de cero, porque hay que tener en cuenta el diámetro del soporte, el hilo de liz, el tipo de hilo de liz, la distancia de las bobinas, los condensadores, en fin. Es complicado hacer una buena bobina que rinda lo máximo. Este tipo de transformadores pues los montaba mucho Philips, y estos de aquí, que estos son los más complicadillos, también los utilizaba mucho Philips, y estos, como veremos luego cuando los veamos físicamente, tienen un problema muy gordo a nivel de regulación de las bobinas, porque se rompen las ferritas, se rompen y quedan fuera de uso, se agarrotan, se ponen duros y ya digo, son un quebradero de cabeza para los que vamos o reparamos estas cosas. Bueno, pues ahora los veremos físicamente y luego ya lo que haremos será ya montar nuestra etapa de frecuencia intermedia en nuestro receptor que estamos montando. Antes de empezar al montaje de la etapa de amplificación de frecuencia intermedia, vamos a ver un poco físicamente los transformadores de frecuencia intermedia y sus tipos que hay. Los primeros transformadores eran bastante voluminosos, como podéis ver, Y había de dos tipos. Había unos que se acordaban por trimmers, regulando los trimmers, que tenían estos dos orificios de arriba, y variaban la capacidad de los compensadores. Y y estaban construidos, pues desmontaremos, haremos las tuercas de abajo. Estos tornillitos que van remanchados, era para hacer los fijos en el chasis y que hiciese buena masa, porque todo lo que es la carcasa todo lo que tiene que hacer buen contacto con masa. Bueno, aquí tenemos uno, esto es muy delicado, si lo manejáis. Bueno, esto es la envoltura, que no tiene nada más que los dos tornillitos que he dicho, y arriba pues han practicado estos dos agujeros, que es para el trimmer, este es para fijarlo y este es una guía, este de aquí. Y a veces este agujerito también se utilizaba porque según qué tipo de lámparas, sobre todo las que llevaban el capuchón arriba, salía un hilo, el hilo del secundario solía salir por aquí. Bueno, y esto es el transformador. Como veis, primario, secundario
y los dos trimers de regulación. Este es el soporte y están hechos, como veis, con hilo de liz y luego barnizado. Esto es un tipo. Luego teníamos también del mismo tamaño, más o menos, este de aquí, que este viene a ser igual que el otro. A ver si lo podemos... Sí. Que viene a ser lo mismo, o sea, lleva la misma envoltura, una caja de aluminio. Y eso, fijaos que estos llevan aquí un 1 marcado. Esto quiere decir que no eran iguales el primero que el segundo. Esto había que tenerlo también bastante en cuenta. Y en los orificios, en vez de estar aquí arriba, pues iban en los laterales. ¿Por qué? Pues porque estos se regulaban por capacidad, regulación capacitativa, con las dos cerritas y pues girando, pues entrando más o menos el núcleo, pues variaba como es lógico, la inductancia. Entonces era otro. Fijaos una cosa, que los colores de los cables prácticamente son todos los mismos: azul, rojo, amarillo y verde. A veces el amarillo se cambia por negro, como veremos. O sea que el secundario solía ser amarillo y verde y el primario rojo y azul. Estos no son tan delicados porque, como veis, es toda una cosa compacta y ya está. Ya digo, y esto también lo llevaban a aparatos bastante antiguos. Luego ya lo reducieron y los hicieron pues de este tipo, que es más o menos como el que hemos visto anteriormente, pero no se lo podemos quitar, más reducido. La tecnología iba cambiando, pero las bases eran las mismas. O sea, un soporte de aluminio. A ver si lo puedo sacar. Aquí está. Bueno, la envoltura de aluminio. Así aquí ya ponían a qué frecuencia tenían que acordarse. En este caso de aquí, 470 kilohercios, que es una frecuencia intermedia muy frecuente. Bueno, y estos sí que son delicaditos. Aquí los 4 hilos, como hemos dicho antes, ¿ves? Este en vez de amarillo es negro, es verde y negro, y rojo y azul. Yo digo, lo único que puede variar el color es este, que en vez de negro ponían amarillo. Y aquí pues los dos condensadores, estos son de Styroflex, y fijaos en una cosa en estos transformadores. Veis que aquí hay una ranura que es cilíndrica, esta de aquí, es cilíndrica, y esta es ovalada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque y aquí también está ovalada. ¿Por qué esto? Pues porque se puede variar la altura, o sea, la distancia entre estas dos bobinas se puede variar. Si os acordáis que en una teoría, cuando hablábamos de los transformadores de frecuencia intermedia, decíamos que influyen el diámetro influye mucho el diámetro del soporte de la bobina, influye el tipo de hilo, este es también hilo de liz, y influyen los condensadores, y luego influye, como es lógico, el número de espiras, que varía, como dijimos, entre 200 a 300, y luego la inductancia varía según la distancia entre los dos arrollamientos. Por esto hacían esto, para poder regular
la distancia. Y aquí hay los dos núcleos, que estos en vez de ponerle cera, porque esto está todo encerado, esto de aquí está todo encerado, se le ponían una gomita para que no, con la vibración y esto no se moviese. Luego tenemos otro tipo que este lo utiliza mucho Philips, este tipo de cilíndrico, con las dos. Esto es un cartón para que no tocase la carcasa. Y esto está abierto, pero esto va embutido, va remachado. Esto es difícil abrirlos. Y bueno, esta es la carcasa, que también iba masa, esta iba cogida con unas pinzas. Y aquí tenemos, estos sí que eran súper delicados. Porque fijaos el tema. Las bobinas de liz, con hilo de liz. Pero fijaos, voy a ver si la puedo quitar, sí. Fijaos la ferrita. Esto es lo que se desplaza más o menos. Y por esta parte pues llevaban el tornillito, la ranura y para poder regular y acordar este periódico. Esto era bastante delicado. Y aquí no sé por qué llevan una ferrita también fija aquí en medio, por algo será. Lleva los condensadores y en fin, todo lo que lleva un pote de ese tipo de frecuencia intermedia. Y luego tenemos estos de aquí, que estos también eran más modernos. Este en este caso es doble. Este es para AM y FM. Quitar las turquecitas que no se pierdan. Y estos también son bastante delicados, como veremos. También llevan su protección de papel. Y la carcasa, pues lo mismo de siempre, con otra forma. Y bueno. Aquí hay dos cosas. Esto es la bobina de AM, primario, secundario y primario. Y esta es la de frecuencia modulada. Como veis, es súper delicado esto. Y estos se regulaban el secundario por arriba y el primario por abajo. Y este igual, primario por arriba y secundario por abajo. Y bueno, y también con un destornillador. Estos tenían un problema, que estos había que ir con mucho cuidado, porque estos cuando los tenían ajustados los rellenaban de cera o parafina y los sellaban. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esto se vuelve duro. ¿Y qué pasa? Que cuando los intentamos regular, como van bastante duros, pues se puede romper la ferrita. Más que romperse la ferrita, lo que pasa es que se rompe, se descascarilla donde va la ranura para poner el trimador, que ahora hablaremos de los trimadores y los veremos. Y entonces ya aquí era la catombe, porque ya no lo podías regular, había que desmontarlo todo, en fin. Muy delicados también estos. Y de este tipo había otros que no tengo ahora aquí, no lo puedo enseñar, que son unas barritas, que esto los conocemos bastante los que vamos detrás de estas cosas, que estos sí que son criminales, que son, vienen a ser un tipo como estos, un poco más delgaditos, más planos,
y llevan un tornillo que mueve un eje que mueve la ferrita. ¿Qué pasa? Que estos sí que se oxidan o se ponen duros por algún motivo y normalmente cuando lo vas a girar y si haces un poco de fuerza se rompen. Y entonces ya sé que se crea un gran problema. Os voy a dejar una imagen, a ver si la encuentro, de este tipo de los que hablábamos. Pero bueno, estos son los tipos más normales que los podemos encontrar. Y luego está el tema de las regulaciones. Problemas los problemas o averías que pueden tener estos transformadores es que se pueda interrumpir las bobinas, con lo cual es fácil comprobarlo. Con un tester se mide continuidad y ya está. Los trimmers estos, lo que suele suceder es que se suelen perder la flexibilidad. Entonces, esto no son más que laminitas de latón aisladas con mica. Cuando se afloja, las laminitas que están comprimidas se van levantando y al levantarse varían la capacidad. Y cuando las aprietas, pues también varían. ¿Qué pasa? Que cuando pierden la fuerza de levantarse, o sea, pierden el efecto de muelle, podríamos decirlo de alguna manera, por mucho que aflojes los tornillos, ellos siempre quedan en el mismo sitio. Entonces, esto se puede reparar. Se desmonta, se doblan un poco las chapitas para que hagan fuerza, queden levantadas, y cuando se aprietan, pues hagan su efecto. De todas formas, cuando terminemos el montaje, hablaremos de todos los tipos de averías y cómo solucionarlas de todas las etapas del receptor. Si la avería, lo primero que hay que hacer cuando un aparato no suena y detectamos que es a partir de la etapa de radiofrecuencia, pues es comprobar tensiones, y cuando tengamos las tensiones que veamos que están bien, pues es comprobar, pues desmontar los transformadores, comprobar la continuidad de las bobinas, comprobar que no estén cortocircuitados los condensadores, que no es normal, pero bueno, o sea que la comprobación no es difícil. Luego estos, como es lógico, se regulan por aquí. Estos también y estos también, como hemos visto. Estos son todos con regulación de la capacidad de las bobinas. Para regular esto, como es lógico, como están blindados, no lo podemos regular con destornilladores metálicos, porque cuando lo ponemos nos influyen sobre la instantánea. Entonces hay una serie de aparatos que se llaman los trimadores, que hay de varios tipos. Hay trimadores que son estos no son muy buenos. Son estos de aquí. Hay uno que es con las puntas metálicas por si hay que hacer más fuerza, y otros que es todo de plástico, de varios tamaños. Luego hay estos que ya son especiales, que son ya para aparatos de electrónica más moderna, que son más finitos. Pero bueno, estos ya también son todos de plástico. Y luego yo los que utilizo, que estos van muy bien, es ese tipo. Este tipo, que estos son de plástico, pero tienen la punta cerámica, que es muy resistente, es muy fuerte. Y ahí, como veis, hay de varias medidas. Hay para destornilladores, se me cayó, destornilladores de estrella, y para ranuras de estas planas.
Y esto pues no es más que un destornillador. Problema de esto, que si tenemos, bueno, en este caso nada, porque en este caso romper esto es prácticamente imposible. Pero en las ferritas que hay que regularlas con se introducir la ferrita, regularla por inductancia, que coger siempre un destornillador que esté más o menos adecuado a la ranura del destornillador, porque fijaos, no es igual esta ranura, que aquí entra este destornillador perfectamente, y este aún queda un poco pequeño, que hacerlo con estas, que con estas aquí ya no entra ni el destornillador. Bueno, en este caso sí, pero bueno, es mucho más pequeña. Por eso hay varios tipos. Y si son estas, pues mucho más pequeñas aún. ¿Qué pasa? Que sobre todo en este tipo, que hemos dicho antes, que están bastante fuertes a veces, ¿qué pasa? Que si están muy fuertes y le queremos dar, y sobre todo si utilizamos destornilladores que no son de su medida, ¿qué hacemos? Pues que hacemos fuerza mal, se rompe el trocito este de ferrita y al destornillador no actúa. Y entonces pues hay que cambiar la ferrita, si tenéis, y si no, el transformador, porque luego ya es difícil, por no decir imposible, regularlos. Bueno, y esto es todo en cuanto a la composición física de los transformadores de frecuencia intermedia. Bueno, pues aquí tenemos el esquema del montaje que estamos haciendo y lo dejamos en que teníamos hecho hasta aquí, hasta el segundo transformador de frecuencia intermedia. Habíamos montado el transformador, lo habíamos comprobado y parecía que iba bien. Ahora lo que haremos será, bueno, teníamos también montadas estas dos resistencias del circuito RAG, y ahora lo que haremos será terminar de conectar la válvula, la 12BA6, la amplificadora de frecuencia intermedia, montaremos el primer transformador de frecuencia intermedia y montaremos las tres resistencias y este condensador, que es del circuito ya de la etapa osciladora, pero lo montaremos para poder inyectar señal a la reja control y a ver si nos funciona todo el circuito. Y haremos las conexiones pertinentes de la lámpara para que nos funcione. Toda esta parte de aquí no la vamos a tocar, porque esto ya es todo el grupo de radiofrecuencia, con la parte osciladora, los conmutadores, la bobina de entrada o de antena, que es un tema que le vamos a dedicar seguramente dos tutoriales, porque es como hemos dicho antes, es un tema que la gente tiene bastante problemas con este circuito que en fin, que es otro circuito como otro cualquiera, pero como he dicho varias veces, no es tampoco nada complicado, es tener las cosas claras de cómo funciona, y un poco más complejo porque lleva el conmutador de bandas, pero bueno, aparte de esto no tiene nada en especial. Bueno, pues ahora haremos este montaje y miraremos de ajustar el máximo los dos transformadores, a ver si es un preajuste, porque luego tendremos que ajustarlo cuando tengamos todo el circuito montado, pues habrá que ajustarlo todo como es lógico. Pero nada, vamos a hacer esto y lo comentamos. Vamos pues ahora a hacer el montaje de la etapa que hemos visto. En primer lugar, lo que haremos será hacer el montaje mecánico del primer transformador de frecuencia intermedia. Lo pondremos aquí, por aquí más o menos. Y luego ya haremos las conexiones eléctricas. Después de haber montado mecánicamente el primer transformador de frecuencia intermedia, ahora lo que vamos a hacer es las conexiones de la válvula
amplificadora de frecuencia intermedia, que ya digo son 4 conexiones, según seguiremos el esquema, y haremos las conexiones pertinentes, tanto de la válvula amplificadora de frecuencia intermedia como la de la conversora. Vamos pues allá, cogeremos cable de conexión y empezaremos a soldar. Bueno, pues ya hemos hecho las conexiones eléctricas. Hemos terminado de conectar la amplificadora de frecuencia intermedia, la osciladora, pues sus resistencias que han quedado sin conectar a nada, porque aquí nos faltará montar, como hemos dicho, toda la parte de radiofrecuencia. Conmutador, en fin, condensador variable, el padder, la osciladora, la bobina de entrada y de antena, en fin, todos los componentes que nos harán falta para montar la siguiente etapa, que digo, como es una etapa que veo que hay mucha gente que tiene problemas, la vamos a hacer muy despacito y mirando todos los problemas habidos y por haber que puedan surgir, y cómo se monta todo paso por paso y muy detalladamente. Pues nada, ahora lo que haremos será poner las válvulas. Pondremos todas las válvulas y inyectaremos una señal con el oscilador modulado. Inyectaremos una señal de frecuencia intermedia sobre unos 400 y algo, 470, 450, y miraremos si toda la etapa nos funciona. Pues vamos a montar las válvulas en su sitio y conectar el oscilador. Bueno, pues ahora hemos conectado el oscilador modulado aquí a la patilla 1, de la válvula amplificadora de frecuencia intermedia, que es esta de aquí. Aquí le hemos puesto el oscilador y nos tiene que amplificar. Si todo está bien, tenemos que oír el sonido en 470, más o menos 405, entre 450 y 475, 460, depende de cómo estén ajustados los transformadores de frecuencia intermedia. Pero bueno, hemos conectado esto aquí, la patilla 1 y masa, y ahora lo que vamos a hacer es, si lo podemos ver, mirar a ver el oscilador. Vamos a darle volumen aquí al atenuador y vamos a mover el oscilador a ver. Mira, aquí ya se empieza a oír. Pues está sobre los 470, el segundo transformador. O sea que, bueno, eran transformadores que yo tenía que eran nuevos, o sea que igual o es casualidad o están más o menos ajustados a esta frecuencia. Bueno, o sea que esto funciona. Y ahora lo que haremos será cambiar el oscilador. Lo pondremos en la reja control de la válvula conversora, que es la patilla 1. El pedido se tiene que ir más fuerte. Vamos a quitarlo de aquí y lo pondremos aquí. Y aquí se tiene que ir también algo. Efectivamente,
aquí se oye o sea que los dos transformadores, como es lógico, no están ajustados. Vaya, esta escandalera. O sea, que hay que ajustarlos. Pero bueno, aquí lo que teníamos que ver, ya lo hemos visto, que es que las dos etapas funcionan, porque inyectamos la señal, tanto si la inyectamos aquí, como si la inyectamos aquí, tenemos sonido. Más fuerte o menos fuerte, a una frecuencia a otra frecuencia, da igual. Pero todas estas etapas ya nos funcionan. O sea que tenemos la amplificadora, bueno, por supuesto, la rectificadora, la amplificadora de potencia, la detectora y preamplificadora, la de frecuencia intermedia, la amplificadora de frecuencia intermedia y la osciladora, el circuito de amplificación. Aquí nos falta saber ahora si funciona la parte conversora o mezcladora, mejor dicho. Que esto ya digo, ya lo haremos cuando veamos esto. Pues nada, aquí, como veis, esto funciona. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a poner esto por aquí un poco, a ver si se oye, si pasa algo, si tocamos. Vamos a girarlo esto un poco. Vamos a ver si vemos que si podemos girar esto, a ver si nos varía. Vamos a ver, le voy a poner el destornillador. Efectivamente, ¿eh? ¿Lo notáis? Y el otro tiene que hacerlo. O sea que esto, como veis, funciona perfectamente. Bueno, vamos a apagar esto y esto. Y aquí ya tenemos pues el receptor este que montamos, pues ya tenemos prácticamente con todas las etapas terminadas. Pues nada, ya nos emplazaremos hasta el próximo vídeo, que ya, como ya digo, entraremos en la parte de radiofrecuencia. Vale, pues hasta la próxima etapa que montemos. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, químico y físico italiano. Nació el 18 de febrero de 1745 y murió el 5 de marzo de 1827. En 1976 descubrió el metano y en 1979 inventó y desarrolló la pila eléctrica que lleva su nombre. En 1881 el Sistema Internacional de Unidades dio el nombre de voltio a la unidad de fuerza electromotriz en su honor. Luigi Galvani, físico italiano, descubrió algo que denominó electricidad animal, al conectar en serie dos metales diferentes con la pata de una rana y entre sí. Volta se dio cuenta de que la pata de rana servía a la vez de conductor de electricidad, lo que hoy llamaríamos un electrolito, y de detector de electricidad. También comprendió que las ancas de rana eran irrelevantes para la corriente eléctrica, que era causada por los dos metales diferentes. Sustituyó la pata de la rana
por el papel empapado en salmuera y detectó el flujo de electricidad por otros medios que le eran familiares de sus estudios anteriores. Al anunciar su descubrimiento de la pila voltaica, Volta rindió homenaje a las influencias de William Nicholson y Abraham Bennett. En 1800, como resultado de un desacuerdo profesional sobre la respuesta galvánica defendida por Galvani, Volta inventó la pila voltaica, una de las primeras pilas eléctricas que producía una corriente eléctrica constante. Volta había determinado que el par de metales de símiles más eficaz para producir electricidad era el zinc y el cobre. Inicialmente experimentó con pilas individuales en serie, siendo cada pila una copa de vino llena de salmuera en la que se sumergía los dos electrodos disímiles. La pila voltaica sustituyó las copas por cartón empapado en salmuera. La pila fabricada por Volta se considera una de las primeras pilas electroquímicas. Consta de dos electrodos, uno de zinc y otro de cobre, y el electrolito es ácido sulfúrico mezclado con agua o una forma de salmuera salada. El electrolito existe en forma de 2H más ISO4, el zinc metálico, que se encuentra más arriba en la electroquímica que el cobre y que el hidrógeno. Se oxida a cationes de zinc y crea electrones que se mueven al electrodo de cobre. Los iones de hidrógeno cargados positivamente, que son los protones, capturan electrones del electrodo de cobre, formando burbujas de gases hidrógeno, H2. Esto hace que la varilla de zinc sea el electrodo negativo y la de cobre el positivo. Por lo tanto, hay dos terminales y una corriente eléctrica fluirá si están conectadas. Las reacciones químicas de esta pila voltaica son las que aquí os dejo estas fórmulas. Hasta aquí la breve historia o la breve biografía de Alessandro Volta. Un gran físico, gran inventor, que gracias al invento de la pila eléctrica, pues hoy en día pues tenemos toda esta serie de pilas gracias a su invento. Pilas de varios tipos, como podéis ver aquí, y otras que usamos en móviles y en otros cientos de aparatos. Todo esto gracias a estos grandes inventores. Vamos ahora a realizar el invento de Volta. Vamos a hacer una pila de Volta. A ver si nos funciona. Para ello hemos tenido que hacer, pues necesitábamos unas arandelas o piezas de cobre, unas de zinc y otras de que es el electrolito. Para las de cobre teníamos una pletina y hemos pues cortado unos redondeles de cobre. Incluso es un poco grueso, pero bueno, servirá. Hemos cortado luego unos redondos de cartón. Esto yo tenía pensado hacerlo de paño, pero no tenía paño ya de este un poco más grueso, y lo haremos de cartón, que vale lo mismo. Y como zinc no tengo, hemos cogido arandelas zincadas. Estas están empavonadas de zinc. Son de hierro, pero están cubiertas de zinc que nos va a servir. Luego hemos hecho este soporte de madera, que donde irán los módulos, los grupos de cobre zinc, dos cables. Luego hemos preparado un voltímetro
mm, para medir qué tensión tenemos, y un miliamperímetro, es de 200 miliamperios, a ver si podemos ver qué corriente nos suministra la pila. Luego aquí tenemos unos anclajes, que esto es para fijar todo el grupo, que haga un poco de presión, para que no se caiga. Luego tenemos un vaso con agua y sal gruesa en este caso, y un agitador. Vamos a hacer la mezcla de la sal con el agua para tener un electrolito, salmuera, y bueno, y a ver si nos funciona con esto. Y luego un par de pinzas para conectar los voltímetros y el amperímetro. Sé que ahora lo primero que haremos, mientras vamos a poner la sal en el agua, y se me había olvidado, conectaremos un LED rojo, a ver si no lo enciende, que me imagino que sí. Bueno, y esto no es más que un trozo de plástico para disolver la sal. Vamos a mezclar la sal con el agua. Que ha habido por todo. Bueno, removeremos un rato, que se disuelva bien disuelta la sal. Y esperaremos, aquí tenemos esto, esperaremos a que se disuelva bien disuelta la sal. Y aprovecharemos para limpiar un poco el merdeste que hemos liado aquí con la sal. Ahora lo que hemos hecho ha sido soldar un cable a una arandela cincada, que será el negativo, y uno a la parte del cobre, que será el positivo. Porque los electrones libres irán del zinc al cobre. Bueno, pues ahora lo que haremos seguidamente será poner los cartones en la solución salina, que se bien empapen de esta solución. Esperaremos un ratito que se empapen y luego ya iremos montando todo lo que es la batería. La secuencia es zinc, electrolito, cobre, zinc, electrolito, cobre, zinc, electrolito, cobre, hasta terminar. O sea que no hay más historia que esta. Bueno, pues ahora ya hemos sacado los trocitos estos de cartón de la solución, y ahora lo que haremos será ir montando la batería. Empezaremos por esta de abajo, que es la que va al cable negativo. Lo pondremos por aquí así. Y iremos poniendo ya los distintos... yo aquí le pongo 2 arandelas, pero con una va que arde. Y le iremos poniendo, pues... Esto sería una batería. Y pues iremos poniendo una tras de otra.
como hemos dicho, zinc, electrolito, cobre, zinc, electrolito, cobre. O sea, son baterías o pilas de un elemento en serie. O sea que eso es todo lo que hay. A ver qué voltaje nos da esta pila de volta. Y así pues hasta que terminemos con todo. Ya queda muy poco. Y el último módulo. El agua por todo. Bueno, y ahora pondremos el prensor este que haga para que haga un poco de fuerza, para que haga un buen contacto, que no es más que una tuerca con un tornillo. Bueno, pues ya está el invento preparado y listo para la prueba. Vamos a ver el medidor que nos mide el voltímetro, porque la intensidad yo la he medido antes y es tan poca que ni acciona la bobina móvil del miliamperímetro. Pero bueno, a ver si lo podemos ver todo. Vale, pues como veis, cuando conecto cierro el circuito, el voltímetro me mide unos 5 voltios, que es lo que nos da esta pila. Y se enciende el LED. El LED está encendido. Vamos a apagar las luces para que... Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a darle zoom aquí al dispositivo este para que se vea el voltímetro más que nada. Aún está desconectado. El LED está encendido, Si lo desconectamos de aquí, veréis que se apaga. Ahora hay mucha luz, de todas formas. Pero lo enciende. Flojito, pero lo enciende. Igual no era el LED más adecuado este. Pero bueno. Lo vamos a poner aquí. Enrolladito. Y fijaos en el voltímetro cuando lo conecte. Ahora lo he conectado. ¿Veis? Y ahora si apagamos las luces se verá el LED encendido. No se tendría que ver. A ver, una. Haremos la otra. Y apagaremos esta de aquí arriba. A ver si las podemos separar y ya estará. ¿Veis? Pues sí. Aquí ya se ve, ¿Veis cómo está encendido el LED? Si ahora quitamos una borna, pues se apagará.
Bueno, no solo he quitado el voltímetro, está encendido. ¿Veis? ¿Cómo enciende? Justamente he tenido que ir a buscar uno de esos rectangulares, pero bueno. Pero como veis, enciende perfectamente. Y como hemos dicho, pues el voltímetro también nos marca 5, unos 4, casi 5 voltios. Bueno, pues vamos a darle otra vez aquí luz. Ya está hecho el experimento de Volta. Sé que podríamos decir que el hombre tenía razón. Como todos esos científicos que eran unos genios. Y bueno, si lo queréis hacer, esto es la bobina, la batería, perdón, que hemos hecho. Y esto se hace nada en un santiamén. Hay gente que lo hace en vez de... De todas formas, las arandelas esas zincadas no es lo mejor. Lo suyo sería el zinc. Pero bueno, el tester que se apaga, o que me avisa que el hombre se apaga. Pues nada, hasta aquí este experimento. Espero que os haya gustado y será hasta la próxima. Siguiendo con los análisis del ingeniero Agustín Riu, nos dice en este apartado: aquí te dejo este esquema de un receptor que os puede ser de vuestro interés. Un receptor que pienso que tenéis que estudiar antes de seguir con las precedentes lecciones que te voy a dar. Es muy conveniente que analices dentro de tus posibilidades todo lo que puedas sacar en concreto de él para unas posibles prácticas y mejor entendimiento de lo que voy a explicarte. Espero que lo mires con el máximo interés.